Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que es cómo se desenvuelve la cultura y la comunicación masiva. En todo proceso de comunicación vamos a ver que va a encerrar detrás de sí una concepción empírica y experimental de parte de quienes intervienen en el conocimiento del proceso de comunicación, especialmente en el área de los efectos de los medios, pero sin romper jamás el paradigma de la verticalidad y la horizontalidad que es la amplitud de la comunicación. Y por último, el límite de tratamiento de usos y gratificaciones donde se refutan los planteamientos que hace la gente con los medios masivos de comunicación. Ya que más que recibir las versiones de los medios y aceptarlas incondicionalmente, preferían buscar las opiniones y consejos de personas dentro de sus núcleos sociales a los que consideraban como líderes por contar con información más actualizada y amplia sobre los diferentes temas. Por lo anterior, se debe considerar que los procesos de recepción de mensajes comunicacionales marca un cambio radical en la reflexión teórica sobre la influencia de los medios. Del paradigma de la omnipotencia de los medios se pasaba casi lleno al opuesto: su incapacidad de influir a la audiencia. La audiencia se conceptualiza como activa y sus miembros como entes dinámicos con fuertes vínculos sociales y familiares, tomando como referencia última el análisis de Orozco, quien señala que las mediaciones entran en juego con la interacción con la televisión y conforman audiencias específicas en el proceso de recepción. A veces algunas mediaciones se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, cuando escuela y familia tienen mucho en común y participan de objetivos educativos similares, o cuando la televisión y familia comparten aspiraciones sociales. Todo esto con la finalidad de conocer diversos medios de comunicación y la apertura de los espacios mediáticos, donde se logra como receptores más medios en los cuales la población sea partícipe. En este caso, los medios de comunicación van a desplegar interacciones en gran medida en el entorno y sus acontecimientos, tanto con sensaciones y emociones en las audiencias. Con esto, el autor Orozco expresa que existe una producción de sentido que realiza la audiencia y depende entonces de la particular combinación de mediaciones en su proceso de recepción. En este sentido, se forma una comunidad interpretativa de la audiencia, quien adquiere su identidad como tal dentro de un determinado juego de mediación. Por otra parte, en el tema de la influencia de los medios masivos, Marshall McLuhan refiere que el medio es el mensaje y que las características técnicas del medio sustituyen a los contenidos. Es evidente que todos los elementos materiales que intervienen, no solamente en la configuración del mensaje, sino en su misma circulación, tienen una incidencia e influencia en el área del contenido. Lo anterior se desprende del supuesto de que la globalización tiene como causa a las comunicaciones. Los medios y la inmediatez de la información que ellos permiten, como el Internet, se dirige a una nueva etapa del capitalismo. La cultura global, es decir, una cultura entendida como una mayor integración
y comunicación entre los distintos pueblos. Es decir, cada comunidad se siente implicada en lo que ocurre en cualquier rincón del mundo. Y así McLuhan planteó que el desarrollo de las comunicaciones permite que las sociedades estén cada vez más conectadas entre sí. La velocidad de la información actualmente acorta distancias y el mundo se achica, convirtiéndose en una aldea global, asegurando siempre el acceso de todos a la información y promueven hábitos de consumo compartidos. Asimismo, las comunicaciones se anuncian como instrumentos de dominación en una aldea global, y esto explica por qué se afirma que la comunicación de masas no influía en modificar la conducta de los individuos a corto plazo. De hecho, los medios son importantes en el reforzamiento de actitudes preexistentes, algo que representa la producción de la ideología dominante, ya que se considera la influencia de la comunicación de masas no en la conducta, sino en las cogniciones de las personas. Por ejemplo, existe un colonialismo electrónico cuando los medios de comunicación manejan un contenido que tiene por objetivo la dominación y los medios buscan transmitir un mensaje adecuado con impacto a los seres humanos que desarrollan su conducta con base en las actitudes que ya tienen formadas. Lo anterior lo refuerza Habermas en 1987, este sociólogo y filósofo alemán, al señalar que tanto la reproducción cultural como normativa de las sociedades modernas se sigue efectuando a través de las interacciones cotidianas de la vida, dejando un gran vacío cognitivo en la formación de los sistemas sociales. Es decir, existe una redefinición del concepto de mundo en tres sentidos fundamentales. Hay que sustituir el concepto ontológico de mundo por un concepto de mundo en términos de teoría de la constitución de la experiencia. Definir el concepto del saber cultural en distintas pretensiones de validez que permite explicar las acciones sociales no únicamente en términos de verdad propositiva, sino también valorativa y expresiva. Y descargar al concepto de mundo de sus connotaciones ontológicas, donde los tres mundos se destacan conjuntamente como un sistema de referencia en el que se enmarca en cuántas distintas dimensiones y posibilidades de racionalidad los procesos de comunicación pueden envolvernos. Vamos a citar un breve ejemplo. Supongamos que dos amigas van a una fiesta y una le pide ropa prestada a la otra. Para que una le preste ropa a la otra, tiene que aceptar la oferta de las tres pretensiones de validez que anteriormente se detallan y que son susceptibles con la propia comprensión del lenguaje en que la niña le hable. Como ya se ha explicado en las unidades anteriores, la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt e imperialismo cultural se ocupó muy poco del análisis de lo que ocurría en los procesos de recepción. Para los teóricos de esta tendencia, bastaba con identificar las condiciones económicas y políticas en el proceso de producción de los mensajes, para desde ahí pronosticar lo que pasaría con el mensaje y con los receptores para formar una cultura ideológica. Lo anterior también se refiere a la cultura mediática e ideológica de los medios, en donde existe una principal, la cultura comercial, como una fuerza dominante de socialización. Es decir,
representan nuevos modos de experiencias subjetivas, principalmente porque los medios afectan la percepción que tiene el público del mundo y difunden modelos visibles, ya que los medios de comunicación han contribuido a aumentar la influencia de la cultura popular en el individuo porque buscan influir por medio de su producción comercial. Y para estudiar la cultura popular hay que analizar el establecimiento de los arquetipos de la actual cultura popular en el desarrollo de la clase media. Por ejemplo, si una estación de televisión era de un grupo industrial muy fuerte y dependía de la publicidad comercial, por ende produciría solo mensajes ideológicos a favor de la clase dominante y de excluir de manera significativa a algunas minorías sin respeto a la diversidad en los programas de televisión. De esta manera, Theodor Adorno, que fue un filósofo marxista alemán de la Escuela de Frankfurt, mencionaba que la razón instrumental de la producción en serie de la cultura de masas son las industrias culturales. Su pensamiento crítico tuvo un postulado llamado dialéctica negativa, el ver el lado malo de los medios masivos como la televisión, los musicales, la radio y el cine. Y concordaba con la conceptualización sobre las audiencias, afirmando que la conciencia de clase del proletariado había sido reemplazada por una falta conciencia impuesta por la clase dominante a través de los medios de comunicación, entre otras instituciones, impidiendo a las clases populares advertir la exploración de la que ya era todo un objeto. Entonces los medios influían directamente en el nivel ideológico un poco más afín a las cogniciones que al cambio conductual, a través de un proceso complejo de endocodificación y decodificación de los mensajes. Esta perspectiva concebía a los receptores como entes pasivos incapaces de reaccionar críticamente hacia los mensajes. Por otro lado, la escuela de Birmingham establece que la cultura mediática se puede considerar como un terreno de disputa, en donde es posible la resistencia al influjo de los medios y así evadir la manipulación. Y al contrario del positivismo, que busca las leyes universales y no cuestiona el rol de los medios en la distribución desigual del poder. Más tarde surge la idea de la maldición de la actual cultura de masas y parece ser su adhesión a la ideología casi intacta de la primitiva sociedad de clase media, en tanto que las vidas de sus consumidores están completamente fuera de tono con esta ideología. Asimismo, la televisión irradia una suma total de las acciones que representan los mensajes. Es cierto que debido a su naturaleza psicológicamente profunda, en la medida en lo que transmita, se organiza por su parte con el objeto de dominar el ánimo de los espectadores en diversos niveles o estratos psicológicos a la vez. Así, el mensaje oculto de la televisión puede ser más importante que el mensaje explícito, ya que el primero eludirá los controles de la conciencia y no se le verá a través de la televisión. El mensaje explícito no será esquivado por la resistencia a las ventas y en cambio es posible que se hunda en la mente del espectador, ya que es en esta armonía con el supuesto precisamente de la interacción de diversos estratos psicológicos, de motivaciones irracionales y a menudo inconscientes. Entonces el mensaje oculto tiende a menudo a reforzar actitudes rígidas, al contrario a las ideas aceptadas que propone en algún momento el mensaje superficial. Y ya para concluir y retomando al autor Orozco acerca de que la televisión
cada vez más se constituye como pública al captar y proponer lo que es relevante de ese ámbito que nos rebasa en el espacio y en el tiempo, pero que invade los espacios íntimos de los hogares. Todo esto representa un salto de la cultura oral a la cultura electrónica, sin haber asumido cabalmente la cultura escrita. Según Adorno, el ánimo de hoy transformar los valores tradicionales en las normas de una estructura social cada vez más jerárquica y autoritaria, se debe admitir que también en la ideología estaban presentes elementos autoritarios que por supuesto nunca expresaban del todo la verdad. Pero el mensaje de adaptación y de obediencia irreflexiva parece dominar e invadirlo todo. Actualmente la televisión es un medio de comunicación masiva que actualmente sigue en nuestros días. Siento que está siendo desplazado últimamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Internet ha sido una herramienta fundamental en los últimos tiempos, en donde vemos que ya la información llega en segundos y cualquier persona es capaz de transmitir una noticia, una ideología, de transmitir cualquier programa, ¿no? Actualmente con el uso de redes sociales vemos ya múltiples personas emitiendo, creando algún contenido, ¿no? Pero esto de la comunicación de masas definitivamente tiene su origen importante en la televisión.